Bueno, vamos a observar las formas de onda de la señal de tensión que corresponden a los montajes, aplicación del diodo, justamente el rectificador de media onda que está aquí montado. Aquí tengo el transformador que está conectado a la red y es un transformador con toma intermedia, de manera que dispongo de dos salidas. Una salida la tengo entre este cable rojo y azul, y la otra, este sería iría a la toma intermedia del secundario del transformador, y este sería pues la tercera salida del transformador del secundario del transformador, de manera que tengo tensión alterna aquí y aquí. Voy a utilizar el primer devanado secundario y si observáis el montaje, aquí está el diodo y aquí esta resistencia, que sería la carga en la que voy a observar cómo el diodo bloquea que le llegue el ciclo negativo de la señal alterna que trae aquí el transformador. El primario está conectado a la red. Y aquí tengo el pequeño osciloscopio que utilizo en algunas prácticas. Tengo un interruptor aquí abajo y voy a observar, bueno, en primer lugar voy a observar con la sonda, decir también que la sonda está en la posición de atenuación por 10. El secundario del transformador marca 9 voltios, que ya sabéis que son RMS o eficaces, de manera que tengo aquí unos 13 voltios de pico. Bueno, vamos a verla en el osciloscopio. Esta es la primera señal que debéis observar. Espero que se aprecie bien. El osciloscopio tiene activadas las medidas, de manera que tengo una frecuencia de 50 hercios. Veo la forma de señal. Y también me está refiriendo el valor máximo como 1,45 voltios, que como tengo una sonda atenuadora por 10, que esto quiere decir que al osciloscopio le llega escalado en un factor 10 la señal que está midiendo la punta, de manera que realmente si ahí marca 1,45, pues aquí tengo 14,5 voltios. Bueno, esa sería la señal del secundario del transformador, y en la carga pues puedo observar cómo queda sin recibir el semiciclo negativo de la señal alterna senoidal que obtenía en el secundario del transformador. Con esto vemos un poco el funcionamiento del rectificador de media onda. He montado aquí abajo el rectificador de doble onda con puente de diodos. El puente de diodos quizás se aprecia menos claramente por el tamaño del mismo. El terminal este y este son la alterna a la que le voy a aplicar la salida del transformador, y la salida marcada como positiva y la que queda negativa las he dirigido a los raíles de esta parte de la protoboard. Voy a apagar y voy a enviar la tensión alterna del secundario al circuito doble onda. Aquí he hecho la conexión a los terminales marcados con el símbolo de la señal senoidal alterna, y aquí tengo la que ya tiene una polaridad definida en este y en este terminal del puente de diodos. Bueno, he mandado el positivo al raíl positivo y el negativo, que estaría aquí, al raíl negativo. He colocado una resistencia y vamos a observar cómo este circuito
que hemos visto en clase, que es el rectificador de doble onda, pues invierte los ciclos. Ahí lo tengo. Invierte lo que el otro simplemente eliminaba, que eran los ciclos negativos de la señal, y me genera la señal que hemos visto en la teoría de doble rectificada en doble onda. Podéis observar aquí que la frecuencia ha subido a 100 hercios, puesto que la frecuencia de la señal alterna senoidal era 50, aquí también era 50, pero aquí, como tengo que el ciclo negativo ha sido invertido, pues tengo una en cada... El periodo de esta señal es la mitad que el de la que antes tenía, y debido a esto, pues esa marca de 100 hercios en la frecuencia de la señal. El voltaje máximo también es algo menor que en este caso, ya que aquí la resistencia recibe tensión, sea cual sea la polaridad de la parte secundaria del transformador, pasando por un par de diodos. Aquí solo pasa por uno, de manera que está afectada por dos caídas directas de diodo. Bueno, visto esto, voy a apagar y vemos un momento la parte teórica. Aquí he trazado un poco por encima todo lo que hemos visto. Este era el esquema eléctrico que hay en la protoboard. Está el elemento que es el transformador, que es un transformador con toma intermedia. Tiene dos salidas de 9 voltios de tensión alterna. Está conectado a través de un interruptor a la línea del hogar de 220. Utilizo solo esta salida entre un extremo del devanado secundario y el punto medio. Ya sabéis que este 220, al ser de tensión alterna, o este 9 al ser de tensión alterna, tienen esta forma y alcanza un máximo teórico, aquí está en azul, igual al 9 por raíz de 2. De manera que teóricamente tengo 12,7 voltios. He anotado aquí lo que se apreciaba en el osciloscopio. Un valor máximo de 1,45. Tengo una sonda con un factor de atenuación de 10, de manera que estaba marcándome un máximo de 14,5 voltios. Y luego aquí en la resistencia, esta era la forma de onda que tenía. Esta parte del ciclo que tiene la polaridad contraria, la negativa, queda recortada. Y aquí en rojo están las medidas cogidas de la pantalla. 50 hercios y un máximo de 14 voltios. Había perdido algo porque tengo una caída directa en el diodo. Este cálculo es teórico, el 12,7 que era el teórico del pico, le he quitado 0,6 como tensión directa de un diodo rectificador de uso corriente y teóricamente tendría esto. Y para el caso del doble onda, que este es el montaje, volví a aplicarle la misma 9 voltios de alterna senoidal de este secundario del transformador y esto es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido un máximo un poco más bajo que en el caso del media onda, ya que en cualquier caso, tanto con polaridad alterna, en este caso más menos, la resistencia recibe tensión correspondiente a la que hay aquí, rectificada, pero con dos caídas en dos diodos. ¿Es que conducen estos dos o estos dos? Estos dos. Bueno, ya está, eso es lo que hemos comprobado. A ver si mañana corresponde a vosotros hacerlo en el montaje. Esta práctica también está simulada, pero me gusta que la hagamos de manera real, que tomemos las medidas con el montaje real.
De todas maneras, también la correspondencia con los resultados del simulador han resultado muy similares.